Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estoy en vivo a las 8:07 de la noche. Hoy vamos a conversar sobre educación, sobre la educación que tenemos, sobre la educación que necesitamos, sobre las razones por las que somos uno de los países de Latinoamérica que más invierte en educación, pero que no obtiene resultados acordes a esa inversión. Para buscar respuestas a estos temas, vamos a conversar con Isabel Román, socióloga, especialista en políticas públicas para el desarrollo y coordinadora del programa Estado de la Educación. Buenas noches, doña Isabel. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Un placer estar acá. Buenísimo, gracias por venir. Una de las premisas que se repiten constantemente es que en Costa Rica es un país de personas educadas. ¿Te concuerda con esa afirmación? Bueno, vamos a ver. Hemos hecho un esfuerzo histórico porque nuestra población pues tenga acceso a la educación, pero lo cierto es que aún entrado en el siglo XXI, todavía tenemos desafíos básicos en materia de educación que nos alejan un poquito de esta apreciación que hacías. Ahora, no es que no hemos tenido logros importantes a lo largo de nuestra historia, pero sin lugar a dudas, pues necesitamos acelerar esos logros en los próximos años, sobre todo porque, Ernesto, somos un país pequeño que lo único que tiene es su gente. ¿Verdad? Nosotros no somos, no sé, Venezuela, que tiene petróleo, Chile, que tiene cobre, y los países del sur, que tienen una serie de riquezas naturales importantes. Nosotros lo que tenemos es nuestra gente y además no somos muchos, ¿verdad? Y la única forma que tenemos de competir en los mercados internacionales es con una población altamente educada que genere alto valor agregado, pero además no solamente por el tema de competitividad, sino por el tema del desarrollo humano. Somos una sociedad que tiene un conjunto de aspiraciones muy amplias en materia de desarrollo humano y necesitamos una población que sea capaz de cumplir esas aspiraciones, y para eso tenemos que tener una población altamente educada, pero lamentablemente no estamos ahí. No estamos donde quisiéramos. Quizás un concepto que me gustaría que usted reflexionara es: Costa Rica empezó este proceso de educación, como usted dice, hace muchos años, de este proceso de educar a su población. Pero quizás lo que ha cambiado, antes alcanzaba con alfabetizar, con que la gente supiera leer y escribir y las operaciones básicas, etc. Hoy el concepto de lo que es ser educado es diferente. ¿Cómo ha cambiado el concepto de lo que es ser educado hoy, siglo XXI? Bueno, la principal transformación es que antes teníamos un sistema educativo que apostaba por los contenidos, ¿verdad? Aquello que Pablo Freire llamaba la educación bancaria de la educación, ¿verdad? Ajá. Decía que bueno que la... Qué bueno mencionaba Pablo Freire. ¿Verdad? El que no lo conozca, vaya y búsquelo. Brasileiro, sí, brasileño. Que era ese sistema educativo que cargaba y cargaba y cargaba de contenidos, ¿verdad? Todos vivimos esa escuela donde la memoria y los contenidos eran como el principal elemento, que no es que no sean importantes, pero ciertamente para el siglo XXI necesitamos otro conjunto de habilidades más allá de la memoria, ¿verdad? Por supuesto que es importante, pero necesitamos otro conjunto de habilidades. Por ejemplo, la habilidad de resolver problemas. Nuestros jóvenes viven en un mundo bastante complicado. El tema del cambio climático, por ejemplo, los enfrenta a problemas inéditos que antes no teníamos en la escala que hoy tenemos, y realmente necesitamos jóvenes con una capacidad de resolución de problemas, una capacidad de lectora crítica ante un mundo donde te saturan de información por todo lado, ¿verdad? La habilidad de la comunicación, Ernesto. Venimos en un mundo cada vez más globalizado donde necesitamos comunicarnos. Entonces, este conjunto de habilidades pues hacen que el sistema educativo tenga que necesariamente cambiar. O sea, nosotros no podemos seguir con el sistema educativo del siglo XX para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Hay una serie de habilidades. Usted mencionaba esto de la capacidad de resolver problemas y la capacidad de interpretar críticamente el entorno. Es decir, poder interpretar, leer, ya no alcanza con saber por dónde va el río Guadalquivir o en qué año empezó la Revolución Francesa, sino entender qué significa eso
hoy y cómo puedo hilar esa información para poner un caso, de la Revolución Francesa, que nace en los derechos humanos, ahí con lo que está pasando hoy con el presidente y la comisión, ¿verdad? Esa capacidad de hacer el puente. Bueno, porque es que al final la educación, Ernesto, lo que apuesta es a un tipo de ciudadano, ¿verdad? O sea, si la educación no nos da un tipo ciudadano crítico, capaz de pedir rendición de cuentas a sus gobernantes, también con capacidad de proponer a la solución de los problemas, entonces esa educación se aleja de las aspiraciones de una sociedad democrática, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que trabajar. Ahora, ¿cuánto el sistema está logrando eso? Ahí están nuestros desafíos, ¿verdad? En los últimos años, el sistema educativo inició una transformación curricular muy importante que empieza a hacer una apuesta muy importante por ese conjunto de habilidades. Que además esto que estaba señalando, este ejemplo que estaba señalando, es porque esas habilidades son transversales, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de habilidades separadas unas de otras, no, es que nos tienen que servir todo este conjunto de habilidades para ver integralmente la realidad y resolver los problemas que surgen de esa realidad, ¿verdad? ¿Qué sabemos porque la calidad de la educación no nace de un repollo, la imparten personas concretas? ¿Qué sabemos sobre la calidad de los educadores en Costa Rica? ¿Están preparados? ¿Cómo están los lugares, las universidades en donde se están formando? Bueno, vamos a ver. Lo más importante de la educación es el acto educativo, ¿verdad? ¿Qué es el acto educativo? Bueno, esa interacción que ocurre entre el docente y el alumno y el estudiante, ¿verdad? Esa es la esencia del sistema educativo. En ese acto educativo hablamos que un sistema educativo es de calidad si esa interacción entre el docente y el estudiante es de alta calidad, digamos, implica una alta demanda cognitiva. O sea, el docente le plantea un conjunto de retos al estudiante que lo hacen moverse de su zona de confort y avanzar, digamos, hacia el desarrollo de este conjunto de habilidades que estábamos hablando. ¿Qué pasa? Bueno, cuando una de esas partes, digamos, no está haciendo su tarea, ¿verdad? O no tiene las condiciones para desarrollar una interacción de alta calidad, pues entonces ahí tenemos problemas en materia de los resultados que esperamos. Por eso, Ernesto, los estudios a nivel nacional e internacional señalan que la calidad de los sistemas educativos está medida por la calidad de sus docentes. Por eso es que es muy importante el tema de los docentes. No por la calidad, es interesante este dato que me da. No tanto por la calidad o por el nivel de resultados en las pruebas de los estudiantes, sino por la calidad de sus docentes. Exactamente, exactamente. Ahora, en esa línea, a la pregunta que hacías, bueno, hemos generado en el país, digamos, durante los años 90 tuvimos una expansión muy grande de universidades que empezaron a dar educación. Ya las universidades públicas daban educación, vinieron un conjunto de universidades privadas para dar más educación y entonces eso generó un excedente, digamos, de docentes que se egresan muchas veces de programas y de universidades cuyos programas no están acreditados. Nosotros llegamos a calcular en el estado de la educación que tenemos, digamos, una generación de más de 10.000 títulos por año, ¿verdad? 10.000 docentes al año, nacen 10.000 titulaciones al año y eso, pues, digamos, no necesariamente esas titulaciones son sinónimos de calidad. O sea, nosotros no sabemos la calidad de esos programas porque no están acreditados. Entonces ahí tenemos un enorme desafío. El último informe del Estado de la Educación, nosotros planteamos que el sistema educativo necesita dar golpes de timón, cambiar el status quo. ¿Y qué implica cambiar el status quo? Bueno, hacer una mejora sustantiva en la calidad de nuestros docentes, por un lado, y también en la gestión del sistema, que es un sistema bastante vertical, que no está viendo lo que ocurre en las aulas. Y lo más importante que tenemos que cambiar, Ernesto, es lo que pasa en las aulas. La mejora en la educación no pasa por las grandes políticas, pasa por cambiar lo que pasa en las aulas. ¿Y qué le estamos diciendo? Bueno, esa calidad de la interacción docente-alumno. Si el docente no tiene una formación inicial de calidad, no puede ir a las aulas a pues desarrollar un conjunto de estrategias pedagógicas que desarrollen, que eleven la calidad de esa interacción docente-alumno. Entonces, por eso hemos insistido mucho en que
el sistema educativo costarricense en los próximos años va a tener que hacer una corrida hacia adelante en materia de políticas docentes. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos rezagos importantes de un sistema, Ernesto, que no cambia desde hace 40 años. Doña Isabel, súper preocupante el enfoque o lo que usted está diciendo, porque uno dice, bueno, no sabemos bien cómo está la calidad de las universidades que preparan docentes. Lo que sabemos es que crecieron muchísimo en cantidad la gente que están titulando. Y si uno ve por el otro lado, hay una resistencia fuerte, férrea, corporativa, diría yo, de los docentes a ser evaluados. Cada vez que se ha intentado en el MEP evaluar la calidad de los docentes, uno siente que brinca la liebre. Incluso en los exámenes de matemáticas y de inglés, muchos profesores salen con serias fallas. Claro, bueno, vamos a ver, Ernesto, yo creo que es que hemos generado una serie de mitos alrededor del tema de la evaluación. Todo este tema de las políticas docentes debería, en teoría, funcionar como un círculo virtuoso. ¿Qué es esto? Bueno, que tengamos a la hora en las universidades, cuando se escogen a los estudiantes que quieren estudiar educación, deberían ser los mejores que salen en los exámenes de admisión, ¿verdad? Hoy eso no necesariamente es así. Entonces, cualquier persona que tenga un título, digamos, de secundaria puede estudiar educación en una universidad privada o en las universidades públicas, no necesariamente los puntajes más altos. Bueno, ahí ya tenemos un tema donde en los países desarrollados es muy distinto. Quienes pueden estudiar educación son los que salen en las más altas calificaciones de los exámenes de admisión, o los que han logrado tener una maestría ¿verdad? En su especialidad, por ejemplo en matemáticas, y ahora sí puede usted estudiar pedagogía, ¿verdad? Ahí ya tenemos una diferencia. Entonces, después, un segundo paso es que la oferta que reciban esos estudiantes sea de alta calidad, ¿verdad? Porque nadie va a una universidad ni pública ni privada para recibir una mala educación, ¿verdad? Todos vamos esperando recibir una buena educación. Entonces, el tema de la calidad de los programas es muy importante. Una vez que ingresan al ministerio, los procesos de selección, ¿verdad? Y ahí un tema importante, porque si el título no es sinónimo de calidad, el sistema y el Estado tienen que debería filtrar para que efectivamente lleguen, ojalá, los mejores, ¿verdad? Y ahí tenemos un sistema de contratación que no cambia en los últimos 40 años, ¿verdad? 40 años, estamos hablando de 2 décadas antes, de las 2 décadas finales del siglo XX. Exactamente, sí, mucho más. Y entonces ahí tenemos que ese sistema no selecciona, o digamos, donde los criterios que se definieron en aquel momento era título y experiencia, digamos, en términos de... Pero hoy necesariamente eso no funciona, porque ya sabemos que los títulos no son necesariamente sinónimo de calidad. Entonces, una vez que entran al sistema, entonces ahí tenemos problemas, ¿verdad? Porque no necesariamente están entrando los mejores. Cuando entran al sistema, el sistema no los acompaña, ¿verdad? No hay inducción. Vos te contratan hoy como docente y mañana que te quede bonito, ¿verdad? O sea, vea qué hace. Exacto, los docentes nobles, en muchos países hay toda una serie de programas para los docentes nobles, que son de 2 años, que te ponen a prueba. Si en esos 2 años, digamos, no cumplís con ciertas características, pues no te van a dar una contratación permanente. Entonces ahí hay todo un tema. Después viene el tema de la actualización de los docentes y la evaluación, que era lo que señalaba. Si ahí nos ponemos en resistencias porque se ha entendido que la evaluación es para echar a la gente. No para capacitarla. No para capacitarla. La UNESCO habla desde hace más de 20 años de educación formativa, que es evaluarte, es tener información de cómo estás, cómo haces tu trabajo en el aula. ¿Para qué? Bueno, para desarrollar estrategias de acompañamiento y capacitación, ¿verdad? Pero el sistema no necesariamente ha dado un proceso de acompañamiento en las aulas. Bueno, por la estructura compleja que tiene, pero además porque hemos tenido por muchos años una concepción de formación profesional que es como de cascada. O sea, te sacan del aula para darte una capacitación y después, bajo el supuesto de que vas a ir y luego compartir los conocimientos con tus compañeros, cuando las buenas prácticas internacionales dicen que hay que dar capacitación en el aula, en el centro educativo con tus colegas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedas crecer con ellos.
ve qué problema, Ernesto, que tenemos un sistema que la única movilidad que el docente tiene para ascender es salirse del aula. Mientras en otros países, por ejemplo, se le da todo un estímulo a los docentes para que sean, ¿cómo se llama?, asesores de sus compañeros o tutores. Claro. ¿Verdad? Entonces se te da estímulos, no para que salgas del aula, si estás haciendo buenísimo, que te quedes ahí, pero que des tutorías a tus compañeros. La única manera de avanzar hoy en el sistema en cuanto a salario es convertirse en director o en otra cosa supervisor, que ya no sea, es que dar ya no clases. Claro, cuando eso es lo más importante que el sistema debería invertir. Y hay otro tema muy importante, Ernesto, que es que este sistema de contratación hace que no necesariamente los mejores docentes, en teoría, los más capacitados, los que tienen los títulos más altos, vayan a las zonas donde más se les necesita para que los estudiantes tengan logro educativo. Tenemos un serio problema de bajo logro educativo. Alrededor de un 55% de los estudiantes pueden graduarse de la secundaria, que es muy bajo. La mitad. Solo la mitad de los que entran se terminan graduando. Exactamente. En la zaranda va cortando y deja en el camino. Así es. Y en este indicador nosotros deberíamos parecernos a los mejores en América Latina, que son dos, Cuba y Chile, digamos, en términos del porcentaje. Sí, que además en términos ideológicos completamente opuestos. Distintos, sí, pero digamos andan alrededor de un 80% en cuanto al logro educativo. En las áreas, en los colegios públicos, el logro educativo, en más de un 60% de los colegios públicos, ese logro educativo es por debajo del 50%, ¿verdad? Y en las zonas rurales todavía baja mucho más el logro educativo. Entonces ahí tenemos un tema muy importante donde el docente hace la diferencia. Haría la diferencia de esta brecha geográfica. Pero ahí tenemos los docentes más nobles. La persona que está tratando de meterse en el sistema del MEP acepta irse a Upala, al pueblito, a no sé dónde. El que ya está un poquito más acomodado, exactamente, se queda en la esquina de la casa o cerca. Sí, un estudio reciente que nosotros acabamos de divulgar, lo que encontramos fue que efectivamente los más capacitados no necesariamente quieren trasladarse a las zonas más pobres, ni a los colegios más grandes o a los colegios que tienen mayor problemas de reprobación. Eso por un conjunto, porque no es un problema, digamos, no es culpa de los docentes, es culpa del sistema de contratación que cuando sacan los concursos no le dice a la gente dónde están las plazas. Entonces, claro, la gente se juega el chance. ¿Y qué es lo que pasa? En ese proceso, cada inicio de curso lectivo, Ernesto, tenemos escuelas y colegios donde no hay docentes. ¿Por qué? Porque un docente concursó, yo estoy en propiedad, concurso, y en la plaza que sale resulta que es en Los Chiles y yo no me quiero ir para Los Chiles, ¿verdad? Entonces, eso es impresionante. La cantidad de renuncias que se dan en los primeros días y en las zonas más desfavorecidas se quedan sin profe. Más de 5,000 desestimas donde se convierte en un problema administrativo para el ministerio, que tiene que volver a empezar todo el proceso, pero lo que es más problemático es que los chicos se quedan sin docentes por un mes o 2 meses. Entonces, Isabel, nos queda poco tiempo, pero hay escuelas y colegios en zonas rurales que tienen recursos similares a los de África subsahariana y escuelas en la GAM que tienen recursos, todas públicas, similares a los de Europa Central. Hay una diferencia muy marcada, una brecha muy marcada entre la educación que recibe un niño, un joven en zona urbana y en zona rural. Claro, ahí de los estudios que nosotros hemos hecho, Ernesto, por ejemplo, tiene que ver con los recursos que tienen los centros educativos, las brechas en materia de recursos educativos, infraestructura. Obviamente el tema de la calidad de los docentes, ¿verdad? Aunque tenemos muchos docentes, y esto hay que decirlo, tenemos muchos docentes en las zonas rurales con la camiseta puesta, haciendo la diferencia. Con mucha vocación. Con mucha vocación, pero la mayoría en condiciones laborales no necesariamente las mejores, inapropiadas, directamente sin conectividad a internet, sin baños, unidocentes. Exactamente, entonces estas brechas lo único que nos hacen es profundizar
la desigualdad interna del sistema educativo público, cuando nosotros como país deberíamos trabajar todos los días por cerrar esas brechas. ¿Por qué, Ernesto? Porque la mayor parte de nuestros niños y adolescentes que van al sistema educativo público, que son la mayoría, vienen de hogares pobres y de climas educativos bajos. Entonces, el país tiene el sartén por el mango al tener a la mayoría de nuestros jóvenes en el sistema público. Es un buen negocio para todos que el sistema público sea de alta calidad, ¿verdad? Pero para eso el sistema tiene que tener músculo para trasladar a los mejores docentes a donde más se necesita, cosa que no está ocurriendo en este momento. Incluso las consecuencias de una mala educación. Ahora tenemos un problema súper serio de desempleo y el núcleo duro de ese desempleo está en las personas que se quedaron fuera del sistema educativo en los 80. Es decir, una persona que se nos desengancha del sistema educativo abajo en la escuela, luego es un desempleado de 25, de 30 años que nos trae un montón es un eslabón muy complicado de volver a incluir en el sistema. Dos datos te voy a dar para ilustrar. Decía la CEPAL que un estudiante que sale, que no logra terminar la secundaria, en estudios que se han hecho en América Latina, un estudiante que no termina el colegio va a tener por eso un 20% de ingresos menos el resto de su vida. Y por otro lado, los estudiantes que no logran ingresar a las universidades o tener una alternativa, pues eso significa incrementar la brecha, ¿verdad? Incrementar la brecha entre los que tienen más educación y menos educación. Y nosotros en el Estado de la Educación habíamos hecho un estudio. ¿Qué pasaría con la pobreza si nosotros lográramos aumentar a un 100% el logro educativo de nuestros estudiantes? ¿Qué pasaría? Bajaría a la mitad. Ese 20% duro, núcleo duro, ¿verdad? Que tenemos, que no movemos. De pobreza, tenemos ahí que no estancada. tenemos, bajaría a 10%. Entonces, ve lo importante que significa, pues, invertir en educación y tener resultados en educación, o sea, lograr que nuestros estudiantes tengan logro educativo. O sea, para el país es un buen negocio, para nuestros estudiantes en su desarrollo individual es bueno, aunque, claro, aquí hay que tener la salvedad que la educación no lo puede dar todo. El mercado tiene que hacer su trabajo, claro. Se tienen que generar empleos. Pero ciertamente lo que señalas es que hoy quienes acceden a los empleos de mejor calidad son los más educados y los que se quedan rezagados, pues lo que van a obtener son empleos de mala calidad. ¿Qué significa eso? No les pagan el salario mínimo, no tienen acceso a la seguridad social y pues no tienen empleo permanente. Me quedo con esa imagen, doña Isabel Román, el poder de la educación, la educación como una herramienta poderosa para transformar la sociedad en la que vivimos. Y para reducir la desigualdad. Ahí está. Muchísimas gracias. Con todo Isabel gusto. Román. Gracias. Gracias. A ustedes, agradecerles su compañía, seguirnos por la señal de Costa Rica Noticias. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Deportiva, este lunes fue destituido de su puesto el presidente de competición. Todos los detalles en la siguiente edición. Hola amigos, soy Enrique Márquez. Durante toda mi vida sentí la necesidad de cambiar de rumbo, conocer culturas, divertirme y aprender de las cosas simples que nos enseñan en cualquier parte del mundo. He pasado tantas cosas en mis viajes y ahora quiero compartirles mi experiencia de vida, llena de gente alegre, lugares maravillosos, misterio y aventuras. Les prometo que se van a divertir. Síganme entonces por esta ruta, llena de ocurrencias y paisajes increíbles. Esta es mi ruta, la ruta de Enrique. Todos los domingos a la 1:30 de la tarde, solo por 13, Costa Rica Televisión.